Vamos a estar entonces iniciando empezamos hoy con la primera clase de este segundo curso de Teología de la Adoración llamado Diseñados para Adorar. Allí, como usted puede leer allí, abajo dice Descubriendo el verdadero propósito de nuestra vida. Descubriendo el verdadero propósito de nuestra vida. Esto es de A.W. Tozer. ¿Ya? Entonces, vamos a estar iniciando. Quiero hablarle un poquito del autor, de Tozer. Tozer fue una persona que se llegó a muchas áreas de la teología, pero hay algo que a Tozer lo apasionaba, era el tema de la adoración. ¿Por qué? Porque de los tiempos de Tozer, obviamente que del siglo antepasado, aunque murió en el siglo pasado, porque cruzó pues al otro siglo, pero Tozer, el asunto es que se ocupó mucho porque tenía una pasión por enseñar a la iglesia, algo que al parecer si Tozer viviera hoy, fuese una locura porque estaría demasiado indignado. Porque él sentía que en la iglesia se estaba buscando más un entretenimiento a través de la liturgia, de los cantos, de la música. Imagínense si eso lo pensaba y no vivió nuestra época. Pero que se estaba viviendo más un entretenimiento, más que adoración en la iglesia, de salida a un problema con el entendimiento de la adoración, de limitarla a los cantos, y segundo, el tipo de cantos y el tipo de liturgia que se llevaba a cabo, que cada vez se alejaba más aún de lo que era la adoración bíblica. O sea, esto movió mucho a Tozer y lo encendía, ¿no? En pasión para poder escribir sobre este tema. Y bueno, es importante que nosotros entendamos que lo que vamos a ver ahora, ya vimos el primer curso de teología de la adoración, donde hablamos de la adoración en el sentido bíblico, en cuanto a palabras, en cuanto a ejemplos. Luego vimos la adoración, esa era adoración a la Biblia, ¿se acuerdan? En la Biblia. Luego vimos adoración en la iglesia y luego entonces vimos adoración en la vida entera. Siguiendo ese punto de vista último, que fue con el que cerramos el curso anterior, que era la adoración en la vida entera, que hablamos de que adorar es responder, adorar es servir y adorar es vivir. Bueno, siguiendo esa misma línea de pensamiento, entonces vamos a entrar con, eh, con, este, con este nuevo curso, siguiendo esa misma línea. Quedamos allí en adorar, en la adoración en la vida entera. O sea, vamos a seguir en esa misma línea de pensamiento. Entonces, ya le digo aquí, el objetivo entonces primario de Tozer era la adoración a Dios. Ese era como le dije, su pasión, su mente estaba enfocada en eso, su corazón estaba enfocado en eso. No había para él nada más importante que eso. De hecho, para que sepan, Tozer dice que cuando a veces bajaba a cenar con la familia, dice que a veces, vamos a decir que lo agarraba a la hora de la cena y digamos, estaba meditando sobre algo de la grandeza de Dios y cómo eso produce adoración o debe producir adoración al ser humano. Y dice que Tozer llegaba a la mesa a cenar y no decía ni una sola palabra. Imagínense eso. Pero no era porque estaba bravo, no era porque era un mal padre, no era porque era un mal esposo, simplemente que a veces estaba tan conectado en el sentido de que su mente estaba tan apasionada por la adoración que todavía, si él no había terminado de meditar en lo que está meditando y se interrumpía con la cena, bajaba y cenaba con la familia, pero su mente estaba todavía metido en eso. Y así dice o sea, él le preocupaba mucho este tema y es lo que entonces nos va a transmitir en este curso. Y gracias a Dios por lo que queda escrito de estos grandes hombres de Dios. Y imagínense, bueno, un libro que Yader leyó de Tozer,
que es La búsqueda de Dios. Ese fue el primer libro que catapultó a Tozer en este sentido, ¿no? Como escritor usado por Dios en grandes niveles, ¿no? Porque impactó ese libro. Bueno, este libro, Diseñados para Adorar, viene siendo como, digamos que el segundo libro que impactó tanto. De ahí está también, creo que se llama El conocimiento de Dios, el que habla sobre los atributos de Dios. Eso ese fue otro libro que realmente, bueno, creo que son 2 tomos. Así que impactaron. Entonces, miren el pensamiento de Tozer, dice, la adoración consiste en sentir en su corazón y expresar de un modo adecuado una sensación humilde pero encantadora, de asombro, admiración y sobrecogimiento, y de amor irrefrenable en presencia del misterio, mayúscula porque es el misterio de que se habla en Colosenses, desde el misterio más antiguo, ¿ya? Esa majestad a la que los filósofos llaman la causa primera, pero a la que nosotros llamamos nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Acuérdense el misterio que habla Pablo, es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¿Ya? Y la causa primera es Dios como creador. Los filósofos llamaban la causa primera, o con otras palabras también que después se la acuñó, eh, creo que fue Tomás de Aquino, que luego entonces le llama el motor inmóvil. La causa primera era un pensamiento que venía desde el tiempo de Aristóteles, donde decía que también se le llama, para que sepan, la causa incausada, donde se defendía de que toda causa obviamente tiene un efecto, ¿ya? Pero tiene que haber una causa que no fue causada por algo, hablando en el sentido de la creación, en el sentido del universo. O sea, llega un momento donde toda causa tiene un efecto, pero ¿qué dio origen a toda esa serie de causas? Y eso entonces a lo que le llamaban la causa incausada o la causa primera, y nosotros llamamos Dios. Ya, eso se le llamó motor inmóvil, porque hablando del motor, lo que impulsa algo, pero que eso, algo que mueve algo, pero que no es movido por nada, ¿ya? Y eso entonces, pero noten esto como aquí vemos estudio de la filosofía, de estudio de, o sea, Tozer era un académico que a pesar de que fue autodidacta, fue muy prolijo en sus obras. Y obviamente esto porque el Señor le plació en su soberanía usarlo para que hoy pudiera trascender a nosotros, leer estos libros de él y poder entonces aprender de Dios por medio de Tozer. Bien, seguimos entonces. Quería nada más hablarle un poquito de la introducción de Tozer. Los objetivos entonces de este curso van a ser estos 3. Y yo espero que se den. Yo, de hecho, creo que se van a dar porque ya he visto que algunos de esos en el curso anterior ya empezaron a darse. Y es, dice Tozer, después de este libro, usted entonces no solo comprenderá la adoración, sino que también la experimentará en su propio ser. Ahora, claro, pues este libro que está aquí, diseñados para adorar. Ya, entonces dice, después que usted lea este libro, no se preocupe, no voy a ponerlo todo el libro ahí, estoy tomando las ideas principales. Si no, ahí nos vamos como un año, pero no se asusten, no se asusten. Entonces, Tozer dice que después de leer ese libro, en este caso, digamos que después de este curso, donde yo he resumido este libro con las ideas más importantes y sin demeritar todo lo que resta del libro, porque es un material excelente, pero he tomado las ideas, como quien dice, un extracto, cargado, como quien dice, de vitaminas y de sustancia para que usted pueda entonces crecer. Entonces, esto es importante, no es comprender la adoración, sino experimentarla. Es uno de los propósitos de este libro.
En este libro no vamos a hablar de palabras de adoración ni de ejemplos de adoración bíblicos, como ya vimos en el curso anterior, por eso ese es primero. Ese es estudio de palabras de adoración. Allá en el otro curso vimos cuál es la primera palabra que aparece, hablando de adoración, cuál es la primera en alabanza. Ya, eso usted lo aprendió allá o debió aprenderlo allá. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que se menciona en la Biblia adoración en nuestras traducciones? Y recordemos que fue Génesis 22. Luego vemos cuándo fue la primera vez que se usó la palabra alal, que es alabanza. Bueno, la de Génesis 22, que es Abraham cuando va a ofrecer a su hijo, ¿cómo es? Shahá. Y luego entonces alal, cuando es que alaban a la esposa de, obviamente, a Sara, cuando va con Abraham. Entonces, en fin, eso pasó en el otro curso. En este curso nos vamos a ir a qué hacemos con todo ese conocimiento que tuvimos de esas palabras, de esos ejemplos de adoración. Vimos la adoración en la iglesia como debe ser, ya vimos que debe ser teocéntrica, cristocéntrica, cristiana, espiritual, verdadera, todo eso ya lo vimos, razonable o racional y también musical. Todo eso entonces también vimos en el sentido del culto cristiano. Y como dije, conectado a la adoración en la vida entera es que va esta línea. Otro objetivo que es muy importante y es el más importante de este libro, como vieron en el título, es descubriendo el verdadero propósito de nuestra vida. Y la pregunta que va a responder nosotros como creyentes es, ¿para qué fuimos creados y por qué estamos aquí? No para satisfacer el apetito inmediato, sino por un propósito mayor, más importante y eterno, que podamos entonces adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ya es como un resumen ahí de lo que trata el libro, pero vamos a ver otros puntos que son muy necesarios. Y el tercer objetivo es inspirar a los creyentes a cultivar un espíritu adorador en la vida cotidiana, no en la iglesia nada más, en la vida cotidiana, o sea, en tu diario vivir. Ya, un estilo de vida de adoración que domine la existencia de cada uno de nosotros. Ese es el tercer propósito. Cuando nosotros vamos a ver todo lo que dice este libro, o repito, lo que dice el extracto que yo he preparado para ustedes, usted debe entender eso. Y yo sé que ya usted empezó a entenderlo, porque en el curso anterior terminamos con eso. Pero esto debemos todavía, como quien dice, decirnos eso y meternos esa idea para que ya se haga, como quien dice, costumbre. Bien, entonces nos remontamos a Génesis para hablar ahora entonces de qué fue lo que pasó, por qué nosotros hoy necesitamos estudiar sobre la adoración. O sea, ok, hay un punto que vimos en el curso anterior donde decía estamos en crisis y hablamos de la crisis sobre la adoración en la iglesia, que era de que el problema de los gurús eclesiales, ¿se acuerda que vimos una lista como de 9 o 10 síntomas de esta crisis de adoración en las iglesias? Bien, pero aquí nos vamos a ir más allá que de la iglesia, vámonos más allá. Nos vamos a remontar a Génesis para poder ver qué fue lo que pasó, porque el tema de la adoración se tiene que tratar hoy en la iglesia, no solo porque la iglesia ha descuidado la adoración bíblica, sino porque el hombre en sí, fuera de la iglesia, fuera de Cristo, está en un limbo, como que dice, espiritual, está perdido, no sabe por qué fue creado, y eso es lo que vamos a ver entonces. Vamos a empezar desde este punto aquí donde nosotros podemos ver el propósito del hombre claramente. Entonces, tenemos, Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el hermoso huerto al este del Edén. Lo único que sabemos es que Dios creó y luego dijo, es bueno. Eso usted lo va a encontrar desde Génesis 1, versículo 4. Usted se va a encontrar allí, si usted lo busca en su Biblia, va a encontrarse que Dios dice que fue bueno o fue buena, refiriéndose a la luz. Vio que la luz era buena, ¿ya? Y ahí va a empezar a crear el Señor, y usted puede seguir ahí en los versículos,
Déjame buscarlo aquí con mi Biblia rapidito para que usted pueda, de hecho, si me sigue mejor, porque acuérdense que así usted me sigue y yo no estoy hablando locura, sino que usted mismo va corroborando con su Biblia. En Génesis 1 dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Luego usted ve que en el versículo, a ver, seguimos el versículo, y el versículo 10 dice, llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y este bueno no es como nosotros usamos la palabra bueno. O sea, bueno en el sentido de Dios, les voy a explicar para que tengan una idea. ¿Se acuerdan en la historia del joven rico y Jesús? Que Jesús, el joven rico le pregunta a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me dice bueno si bueno, bueno solo es Dios? Entonces, eso para que usted tenga en mente la referencia de bueno. Ese bueno, ¿qué? Ese bueno no es bueno terrenal. O sea, no es un bueno que Dios vio que era bueno cuando creó y que es bueno, está cool, está bien, es aceptable. No, el bueno de Dios implica perfección. Ya, por eso Jesús dijo, solo Dios es bueno, porque eso implica una bondad perfecta. Y cuando hablando de Dios como bueno, como una bondad perfecta, pero cuando habla de su creación, una creación que demuestra quién es él, por lo tanto, la creación era buena porque estaba perfecta. ¿Ya? Después te va a seguir leyendo y va a ver que en el versículo 12 dice, y produjo la tierra toda vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y dice, y vio Dios que era bueno. Ven el énfasis, el énfasis. Y así usted va a ir viendo al 18, dice, y para dominar en el día, cuando hizo las lumbreras, ¿no? Cuando hizo las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, dice el 18, termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Sigue el 21, cuando el 21 termina igual, y vio Dios que era bueno. Sigue así, llega el 26, 25 y dice de nuevo al final, y vio Dios que era bueno. Y así puede usted seguir leyendo y va a ver entonces que Dios habla de su creación en un sentido de perfección, en un estado bueno, pero bueno, no como nuestro lenguaje encierra hoy lo que es bueno, sino bueno en perfección. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que cuando Dios hizo al hombre, también vio que todo era bueno, y que el hombre también, cuando Dios lo hizo puro, lo hizo bueno. Entonces, toda la armonía que había en la creación era debido a esto que había hecho Dios de una forma perfecta. Entonces había una armonía perfecta entre la creación y Dios, ¿ya? Y obviamente, como es un Dios sin defecto, inmutable, perfecto, sin mancha, sin variación, ¿ya? Todo bondadoso y, y benévolo. Entonces, quiere decir que todo cumplía el propósito que Dios había estipulado. Todo marchaba según Dios lo había creado. Y eso es muy interesante porque aquí entonces empieza a notarse algo que nos llama la atención. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, con más razón todavía era bueno. Y de allí nació la dinámica maravillosa de la adoración, del hecho de que ya Dios crea al hombre a su imagen. Allí empieza a verse esto que se va a llamar la adoración. Vamos a ver. El propósito único de Adán y de Eva en el huerto era el de proporcionar a Dios deleite, alegría y comunión, que son el fundamento de toda adoración genuina. Y esto usted lo puede ver.
muchas veces el salmista dice, ven y deleítense, vengan y gocémonos con nuestro Señor. ¿Ya? Van a ver eso, van a decir que otro dice, gritad con júbilo a nuestro Señor. Voy a agarrar los salmos allí y ponerse a buscar todos estos pasajes donde David, que era un perfecto, hablando de, digo, no perfecto, era un mejor ejemplo, mejor dicho, de adoración de los que hay en la Biblia. David, como en los salmos que escribe, deja claro eso. Y claro, en los salmos también de Emán, de Jedutún, también todo eso se va a ver allí. Ahora, notemos entonces que eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros hoy para adorar necesitamos deleitarnos. Por eso es que la adoración no puede ser vacía. Por eso es que hablamos, cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, hablamos de que el espíritu implica las emociones, o sea, mis emociones. O sea, porque me tiene que, el deleite es una emoción, ¿ya? No, el deleite conlleva que yo disfruto, ¿ya? Y el disfrute, obviamente, es parte también de la adoración. Debemos disfrutar la presencia de Dios, debemos disfrutar, gozarnos entre los hermanos, adorando al Señor, alabando al Señor, cantando, y esto, ¿no? Alegría, obviamente, sabemos el salmo famoso de David, de cuán alegre es compartir con los hermanos. Y lo bonito, dice el salmista, que es estar todos juntos en alegría. Y ya, y cómo habla de la comunión también, la coinonía, esto de compartir. Eh, Como la carta de Colosenses que estamos viendo ahorita, vemos que hay un problema con esta a veces de la comunión, porque la mentira, el bochinche, el enojo, la ira, hace que el pueblo de Dios no tenga esa comunión que fue a la que Dios nos llamó, y más como sus hijos, así mismo en el huerto, había esa comunión con Dios, pero desde allí empezó algo a ponerse mal. Y es cuando entonces pasamos a esta parte, al siguiente punto, y noten aquí, lo que había en el huerto mantenía una armonía perfecta, porque todo lo que Dios creó era bueno, pero hubo un momento, recordemos ahí un momento donde no nos explica la Biblia, Moisés no tiene intención de explicarnos de dónde salió Satanás, nada, sino que de repente Moisés en el relato de Génesis introduce un personaje, ¿ya? Que viene a romper esa armonía, que viene a romper esa coinonía, ¿sí? Y eso es una de sus técnicas por excelencia hasta hoy. Cómo disfruta el enemigo romper la coinonía, cómo disfruta el enemigo ver a los hermanos peleándose en la iglesia, ver a los hermanos enemistados. Es una cosa que a él le llena de mucho placer. Entonces, este ser, la serpiente antigua, viene, siembra, como estuvimos hablando casualmente antes de ayer, creo que era así, o ayer mismo que hablamos, sobre la caída, ¿no? Entonces, este ser viene y siembra en la mente de Adán y de Eva esa semilla venenosa. Y en consecuencia, entonces ellos, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y contra su propósito para ellos. Cuando cruzaron aquella frontera, inmediatamente Dios supo que la comunión se había roto. No es ningún secreto para nosotros, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. Obviamente, aquí, ¿dónde se rompió ahora? ¿Dónde se rompió la adoración? ¿Dónde se rompió la adoración? Si vemos el caso de la primera vez que se menciona en la Biblia, o se ha traducido la palabra shahá como adorar, que es cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo al monte Moriah y que lo ofrezca. Entonces, Abraham obedece. Allí vemos entonces la primera vez que se traduce como adoración esta palabra shahá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está ligado a la obediencia. Cuando vemos en 1 Samuel también que Saúl desobedece y Samuel le dice que la obediencia para el Señor lo compara con algo de adoración. Dice que es más grato
aún que el sacrificio, y compara inclusive la desobediencia como idolatría. O sea que la obediencia a nuestro Dios se, se da, nuestra obediencia a Dios refleja, mejor dicho, disculpen, refleja adoración. Por lo tanto, ya eso lo vimos en el curso pasado, pero la obediencia, según lo que muestra, por ejemplo, la Biblia, es una de las más grandes formas de adorar a Dios. Eso es una de las formas más grandes de adorar a Dios. ¿Cómo puedo ser? Si usted se pregunta, ¿cuál es mi primer paso para ser un adorador? Bueno, obviamente, primero tienes que ser regenerado. Primero tienes que ser creyente, porque solo el creyente puede adorar. Pero de allí el creyente, ¿cómo manifiesta su adoración a Dios? Bueno, andando en obediencia. Esa entonces es la parte más clara donde vamos a ver la adoración. Bien, para eso, nosotros tenemos que entender entonces que Dios le dio una orden a Adán y a Eva. Entonces, desde el momento que ellos estaban con Dios en el huerto, compartían con Dios todos los días, todo momento, eso ya era su adoración, porque andaban en obediencia. El Señor les dio un mandato y ellos andaban en obediencia, pero en el momento que se dejaron engañar por la serpiente antigua, cuando se dejaron llenar la cabeza de tonteras, y eso los lleva a desobedecer a Dios, la adoración se rompió. ¿Ya? O sea, eso se dañó. Esa comunión se destruyó. Y entonces allí nosotros tenemos que empezar a ver que de ahí el pecado entró al mundo y de allí todo empezó a corromperse. Por lo tanto, ¿por qué se llama este título La tragedia de la depravación humana? Porque el pecado original lo que trajo fue una ruptura en esa adoración directa que el hombre tenía con Dios y el hombre ha perdido eso. Vamos a ver eso. Entonces a Adán y a Eva les invadió una sensación terrible de desorientación que dio como fruto la amnesia espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con amnesia espiritual? Bueno, ¿qué quiere decir Tozer con amnesia espiritual? Sencillo. Y es una parte fundamental para que nosotros entendamos lo que vamos a ver en este curso. Cuando hablamos de amnesia espiritual, hablamos de que el hombre hoy olvidó para qué fue creado. ¿Cuál es la pregunta? Los filósofos en la antigua Grecia se preguntaban algo, que de hecho es de las preguntas, para que sepan, es de las preguntas que da origen a la filosofía. Si usted busca el origen de la filosofía, el paso del mito a logos, usted va a encontrar, yo me acuerdo cuando inclusive Ceci estaba estudiando eso y me decía, hey, eso es muy interesante. Claro que es muy interesante, porque cómo pasaba de lo mitológico, de explicarlo todo, y que bueno, llueve porque Dios está llorando. El niño, mamá, ¿por qué llueve? Porque Dios está llorando, listo. Ah, sí, ese es el mitos, el mito. ¿Por qué los relámpagos? Bueno, porque Dios está bravo. Ya, eso es mitología. Tratar de explicar los fenómenos y todo nuestro entorno a través en relación con los dioses, pero de una manera, ¿cómo se llama? De ahí donde viene la palabra mito, que es como relacionado con mentira, porque es una cosa falsa. Entonces, ahora, no siempre el mito fue mentira, ojo. Hoy, por eso mitómano se le llama a la persona que se la pasa diciendo mentira, mitómano. Pero realmente no siempre mito fue mentira, porque el mito surgió como una explicación que no se tenía clara, pero se trataba de responder. ¿Sí? ¿Ah?
Exactamente. Entonces, eso tiene que ver con el mito. Ya después pasó a que ya se relacionó con mentiras, pero no siempre. Eso sería bueno de repente profundizar en eso eh, en un momento de este curso. Nada más para que tengan eso allí. Pero después se pasa a logos, del mito a logos, donde no, espérate, es que no puede ser que Dios esté bravo y eso relámpago es porque Dios está bravo. No, no puede ser, no puede ser. Tiene que haber una explicación que sea realmente razonable. Y cuando se da el paso del mito al logo, entonces el hombre empieza, adivine cuál fue la pregunta entonces por excelencia. Pasaron, estamos hablando de eso, fue como 600 años antes de Cristo. 600 años de Cristo hasta hoy, estamos hablando de 2621 años por allí. Y adivinen cuál era la pregunta entonces que volcó la filosofía y se fue un desmadre. Una de esas preguntas es, ¿para qué existe el hombre? Ahora, no sé si aquí alguno de ustedes nunca se ha preguntado eso. ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? ¿Yo por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No sé, ahí quisiera saber si alguien nunca se ha preguntado eso, que le ponga un pulgar arriba ahí para saber que hay alguien aquí entre nosotros que nunca se ha preguntado esto. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué? ¿Por qué existo? ¿Por qué nací? Bueno, al parecer nadie puso pulgar arriba, o sea que todos nos hemos preguntado esto. Pero esto no es una cosa nueva, esto no lo estamos preguntando ahorita aquí en Panamá, en un grupo de 12 personas que han tenido esta pregunta y wow, nadie más pensó en esto. Pablo, No, yo sí me lo he preguntado. ¿tú? Yo sí me lo he preguntado muchas veces, innumerables. Exacto, bueno, qué bueno, Mabel, porque hoy vamos a responder, bueno, en este curso vamos a responder eso. Y vamos a responder de una manera obviamente bíblica, pero obviamente fundamentada en la razón. Y en esto se volcó un montón de grupos filosóficos, salieron eh, diferentes escuelas filosóficas tratando de responder a su manera esta pregunta. La Biblia menciona dos grupos en el libro de Hechos, habla de epicúreos y habla de estoicos. Bueno, los estoicos tenían una manera de responder a estas preguntas. Los epicúreos tenían una manera de responder a estas preguntas. Los cínicos tenían una manera de responder a esta pregunta, los hedonistas tenían una manera de responder a esta pregunta, los cirenaicos tenían una manera de responder a esta pregunta, los escépticos también, todo. Salir un poco de escuela filosófica tratando de responder estas preguntas, pero ¿saben qué? Cuando Pablo llega a el Areópago y se para a predicar sobre el Dios, sobre el Dios desconocido, tanto era la locura que ellos tenían un altar a un Dios, los griegos tenían un altar a un Dios no conocido por si acaso, entre el montón de deidades que tenían, si acaso había un Dios que podía castigarlo y ellos pasaban por alto y bueno, no sé, de repente hay un Dios que no hemos contemplado, que no sabemos, bueno, hicieron un altar para el Dios no conocido. Obviamente Pablo se agarra de esto y dice, bueno, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les predico. Y dice, ahí usted puede leer, es más, voy a buscarlo para que usted lo pueda escuchar. Si usted me quiere acompañar también, para que usted vea. Porque esto que voy a hablarles aquí es importante. Por ejemplo, si usted ve el versículo en Hechos, eh, a ver, 18, no miento, 17, Hechos 17, miren esto, miren esto. En Hechos 17, versículo 16, en adelante, les voy a leer nada más para ilustrarles esto que les estoy diciendo. Dice, mientras Pablo, Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos
Y esto va a ser importante, esta parte también, llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza con lo que estuvieran presentes. Ojo, noten esto. También disputaban con él, o sea, con Pablo, también disputaban algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Yo no sé si usted había leído alguna vez esos dos grupos en la Biblia. Muchos cristianos nunca han leído de este pasaje de los epicúreos y de los estoicos. Y, y, y cuando yo leí por primera vez este pasaje, yo estaba estudiando filosofía antes de estudiar la Biblia de nuevo, porque yo estaba, dije, ya saben, por la historia que yo le he contado sobre mi aproximación a la Biblia antes. Pero no, ustedes no pueden creer cuando yo leía ahí que decía Epicurio y estoico y yo entendía de lo que estaban hablando. O sea, yo entendía, ok, los epicúreos creían esto y esto, los estoicos creían esto, y eso me atrapó de una vez. Fue una parte muy importante que el Espíritu Santo usó para que yo volviera a la Escritura. Pero bueno, muchos nunca han visto eso. Pero ahí dice, disputaban con Pablo algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío? Este palabrero. ¿Ya? Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. Y ahí, bueno, lo llevaron al areópago, dice, y dice que le dijeron, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas. Imagínense eso. Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Noten eso. Ahora, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo cuando ellos... ¿Qué disputaban con Pablo estos filósofos? Hermano, créanme, y que aquí no lo dice en la Biblia, pero si usted entiende a qué se dedicaban los epicúreos y los estoicos, usted va a entender que lo que disputaban con Pablo era realmente sobre la existencia del hombre. Y por lo que se ve aquí, inclusive la vida después de la muerte. Imagínense. Porque estos grupos se enfocaban, estos dos grupos de filósofos se enfocaban en esto, en cómo el hombre hace su vida más, como que dice, más pasadera, pues más llevadera, sin tanto problema. Y Pablo les predica. Pero noten eso, en lo que predica Pablo, en el versículo en el versículo 25 dice que ese Dios del que él está predicando, o sea, el Dios Todopoderoso, dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Ya? Luego en el 28 dice, usando palabras también de uno de sus poetas, en este caso de Arato, dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Ya? Entonces, usted puede ver allí todo lo que habla, pero que es muy, muy interesante. Pero para no demorarme mucho en este pasaje, si usted agarra y usted va leyendo cada cosa que Pablo expone, usted se da cuenta de una vez que ahí el tema de la discusión es, usted léalo con calma en su casa. Bueno, está en su casa ahorita. léalo con calma después, güey. Pero usted se da cuenta de que lo que Pablo predica y que a ellos les cuesta. ¿Cuándo se echaron a reír? Cuando Pablo habló de la vida después de la muerte. Cuando Pablo habló de la resurrección. Los epicúreos los estoicos, no, ya, te pasaste. Porque esa es una pregunta que ellos estaban buscando respuesta, pero no aceptaron la respuesta de Pablo. Entonces, este es un asunto de que no es nuevo y que cuando empezó la filosofía no fue que empezaron, o sea, el hombre primitivo, por decirlo así, se hacía esa pregunta. ¿Me explico? Digamos que vamos a ponernos a especular un poquito, nada más por fines de ilustrar. Digamos que Adán no se hizo esa pregunta, porque Adán sabía para qué había sido creado. Adán sabía el propósito de su vida. Adán sabía que él tenía vida eterna, acuérdense, porque el castigo era la muerte, ¿no? Si él obedecía, tenía vida eterna. ¿Ves? El castigo fue la muerte.
tanto espiritual como física. Una llegó primero y la otra llegó muchos años después, debido a la gracia de Dios. Pero entendemos que Adán sabía cuál era el propósito de su vida. Pero después de Adán, hermano, y déjeme decírselo con toda seguridad, porque la Biblia es lo que muestra, después de Adán, todos perdieron el norte. Que el Espíritu Santo, aún en ese entonces, Dios se plació en iluminar a algunos, no sabemos a cuánto, porque si no diríamos que entonces ninguna de esa gente fue salva. No, claro que sí fueron muchos salvos, pero cada persona que fue salva fue porque entendió el propósito de su vida. No hay manera, no hay otra manera de saberlo. ¿Ya? Entonces es importante, nosotros nos planteamos esta pregunta y esta pregunta nos la planteamos porque, digamos, vamos a ver esta escena de una persona que está consciente, recibe un golpe en la cabeza y de repente se levanta y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Bueno, eso le pasó a Adán y a Eva. Después que pecaron, después de la caída, quedaron perdidos, se desconectaron. ¿Cómo usted se da cuenta? Que yo no le estoy diciendo locura aquí, porque ¡locura! Como ese fue el tonito que alguien usó por ahí. Pero, ¿cómo usted se da cuenta de eso? Fácil, usted lee el pasaje, que después ellos andaban desnudos y no había morbo, no había nada negativo, estaban bien. Pero ¿qué pasó después cuando pecaron? Se escondieron, se taparon, porque andaban desnudos. Entonces, usted puede notar allí que sí se olvidaron del propósito. No sé, o sea, no sé si me entienden. Lo que quiero que ustedes vean allí es, andaban desnudos y no pasaba nada. Luego andan desnudos y están escandalizados. Usted ve que allí entraron en una amnesia, olvidaron que podían andar desnudos ante un Dios que los había hecho perfectos, ante un Dios que hablaba con ellos cara a cara, sin vergüenza. Sin vergüenza, no sin vergüenza. Ya, no sé si me entienden. O sea, Dios hablaba con ellos cara a cara, sin ningún problema, porque ellos eran puros. Pero después de que cayeron, no podían hablarle a Dios de la misma forma. O sea, se dañó la adoración, se dañó la comunión, se dañó esa alegría que había. Por eso entonces de ahí en adelante el hombre se pregunta, ¿para qué existo? Yo sé que hay algo por lo que yo debo haber nacido, pero yo no entiendo para qué yo nací. Por eso entonces el hombre vive así, con esa amnesia, no sé, necesita ser despertado. Y es el Espíritu Santo quien despierta al hombre para que pueda recordar su propósito. Si usted está aquí en esta noche, en este curso, es porque usted ha sido despertado por el Espíritu Santo y sabe que el propósito de su vida es glorificar a Dios, es darle gloria. Usted si está aquí y se ha hecho esa pregunta, la respuesta es esa. Estamos aquí porque nosotros estamos descubriendo que el propósito de nuestra vida entonces es adorar a Dios, glorificar a Dios. Ahora, cuando se cortó la grabación, estaba hablando de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con ese pensamiento de que dicen, yo siempre voy a hablar mucho de apología porque es importante que nosotros sepamos cómo responder a estos ataques de los ateos, de los escépticos, de los agnósticos y todo esto. Una vez me dijo una persona a mí, y Pablo, pero ese Dios de ustedes como que es un Dios bien egocéntrico. Porque ese Dios se la pasa de que quiere que uno le adore y que uno la alabe y que uno solo le haga caso a los mandamientos de Él y que uno solo viva para Él. Yo no sé si alguno de ustedes, o es a mí nada más que me han dicho, pero no sé si alguna vez a ustedes le han dicho algo de eso. No sé, tal vez alguien le haya dicho eso. Porque claro, y más cuando leemos de que, porque yo soy un Dios celoso, y le han dicho, ay, mira, y dice que los celos son malos. Pablo dice acá, saca de ustedes los celos, y dice Dios, al que sirve Pablo, que es un Dios celoso. ¿Qué ustedes responden ante eso? Imagínense. Entonces yo siempre les voy a hablar aquí también de apología para que ustedes puedan. Entonces el problema siempre va a ser el entendimiento mal
el entendimiento equivocado sobre lo que es la adoración y la obediencia a Dios y en cuanto a lo que significa que Dios es un Dios celoso. Y lo primero que nosotros tenemos que entender aquí es que, por ejemplo, a Dios no le beneficia, hermano, que usted no sea un adúltero. O sea, hablando de la adoración como obediencia, ¿se acuerdan? Ya hablamos de que la adoración, una de las cosas más clave en la adoración es la obediencia. Usted puede cantar muy lindo, tocar muy lindo, si usted es un desobediente a la palabra de Dios, usted no es un adorador. Entonces, cuando alguien te dice, pero acá, ¿por qué seguir los mandamientos? Ese Dios quiere que tú andes ahí siguiendo los mandamientos. O sea, ¿cuál es el placer de él en esos mandamientos? Bueno, usted le dice, ¿sabe lo que pasa? Que si la adoración implica que yo no sea adúltero, a Dios no le beneficia, porque Dios no es mi esposa, Dios no es mi esposo. ¿Me explico? O sea, mi esposa se beneficia de mi adoración a Dios, porque al yo obedecer a Dios, le soy fiel a mi esposa. ¿Me explico? Y así usted puede tomar cada orden del Señor. Dios no se beneficia. Dios es autosuficiente. A él no le beneficia. Él quiere que le adoremos porque solo adorándole nosotros somos mejor persona, somos mejores hijos de Dios, somos mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores maestros, mejores discípulos, mejores lo que sea. O sea, Dios dice, no mintáis. Acuérdense lo que ya explicamos en Colosenses. No mintáis, ¿ya? Cuando comparamos con Efesios decía, no mintáis los unos a los otros porque son del mismo cuerpo, ¿ya? Y hablamos de la importancia de no mentirnos porque la mentira rompe la unidad. A Dios no le beneficia eso, sino a nosotros mismos que nos beneficia el estar en comunión. Entonces, el tema de que Dios merece la adoración, cuando hablamos para los nuevos, cuando hablamos de que el propósito de nuestra vida es darle gloria, es adorar a Dios, es vivir para Dios, no quiere decir que yo no tengo vida propia. No, es que mi vida propia la encontraré solo en Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al andar en sus mandamientos, en sus estatutos, en vivir una vida que Él quiere que yo viva, nosotros nos beneficiamos en nuestra comunidad, en nuestro entorno, ya sea nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo esto salimos beneficiados. Entonces la adoración implica eso. Ya implica eso, implica que obedecer a Dios es realmente el beneficio de mi prójimo, inclusive de mí mismo, ¿Cuántos problemas uno se mete por andar de mentiroso, por andar de adúltero, por andar de fornicario o por andar de levantando falso testimonio? Hay hermanos que, digo, hay personas que han matado por un falso testimonio. Pero Jesús, o sea, en la ley está, no dirá falso testimonio contra tu prójimo. A Dios no lo mataron, ¿me entiendes? Matan al que mintió y levantó un falso testimonio contra el otro. Aparecen con la lengua cortada. O sea, es una locura. Entonces, nosotros tenemos que entender bien eso. Tenemos que entender cuál es el propósito de la adoración. Entonces, pero ya vamos a ir hablando más de eso. Vamos a ir hablando más de eso. En los 5 o 6 minutos que me quedan, vamos entonces a terminar esta diapositiva. Entonces se miraron, Adán y Eva, después de la caída, se miraron por primera vez y se vieron bajo una luz distinta. Vieron su propia desnudez. Y sumidos en ese estado de desorientación espiritual, entonces, ¿qué fueron a hacer? Lo primero que hacemos, hermano, nosotros. Eso hizo Adán y Eva, y eso lo hacemos nosotros. En vez de ir en arrepentimiento, en vez de decir, Señor, hemos desobedecido, perdónanos, ¿qué hicieron? Se fueron a tapar. ¿Les parece conocido eso? ¿Qué es lo primero que el hombre hace cuando peca? Trata de tirarle tierra a su pecado, trata de ocultar su pecado. Y ahí eso empezó allí. Cubrámonos, menos reconocerlo, sino cubrámonos. Y eso, obviamente, trajo todo eso que desencadenó esa amnesia espiritual. ¿Ya? Ellos olvidaron de que podían estar frente a un Dios santo
que también los podía perdonar y podían venir en arrepentimiento genuino, pero no, prefirieron esconderse. De hecho, prefirieron ocultarse y cuando ya fueron descubiertos, porque Dios lo sabe todo, entonces culparse los unos a los otros. Y no solamente eso, indirectamente culpar a Dios. Cuando Adán dice, la mujer que me diste, le está echando la culpa a Dios indirectamente. Aunque puede ser muy directamente porque se entiende clarito. La mujer que tú me diste, o sea, ni siquiera, o sea, es que tú me diste esa mujer y me hizo pecar. Ese es el problema allí. Y la mujer, cuando le pregunta a la mujer, entonces dice, no, la serpiente. O sea, no fue que yo me puse a maquinar, no fue que yo codicié, no fue que yo desobedecí, no fue que yo me puse a pensar que Dios era egoísta conmigo y que, que me había negado uno de los árboles en vez de dármelo todo, porque así queremos nosotros, que Dios sea como nuestro sirviente y que nos dé todo y nosotros no nos dar nada, porque nada más tenían que darle un árbol, como dice Sproul, un solo árbol que era el Señor. Y él le dijo, este no lo toques, tienes todos los demás. Pero el hombre es así, quería ese. Y usted nota eso. Haga la prueba con un niño. Puede usar todos estos juguetes, pero este carrito no. Y usted va a ver lo que va a hacer el niño. Él quiere ese, porque fue el que le dijiste que no. Y podríamos mencionar muchos ejemplos de muchas situaciones. Esto y esto, pero esto no, pero es que el hombre quiere eso. Y eso viene de nuestros antepasados. Entonces, se perdió el foco de la hermosura y del propósito interno y que era estar en comunión, en alegría, en perfecta comunión, no en cualquier comunión, sino en perfecta comunión ante el Dios Santo. Y eso se perdió esa hermosura, se perdió ese propósito y ya entonces obviamente no podían estar frente al Dios Santo. ¿Por qué? Porque su pecado los separó de Dios. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Allí usted puede ver el pasaje y terminamos aquí, nada más en esta parte, porque ya de aquí entraríamos en el otro tema. Y que todavía no hemos respondido la pregunta con versículos que vamos a verla después en la otra clase. Pero si usted va a ver Génesis 3, del 7 al 12, usted se va a encontrar allí, un poco rapidito, del 3 al 12, mira lo que pasa allí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al frescor del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Dice el 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Obviamente Dios sabía dónde estaba, porque lo sabe todo, pero él quería ver la actitud de Adán. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y ahí de una vez le dijo, ¿has comido del árbol? Esta es una pregunta, ¿cómo se llama? Que él sabía, obviamente. También has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Y el versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Él pudo haber dicho, Eva me dio y yo comí. O decir, Eva me ofreció y yo no pude obedecerte y comí, sino que culpó a Dios. Y ahí se pasó la pelota al uno y al otro. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella ahí, en vez de arrepentirse, dice, la serpiente me engañó y yo comí. No tuve la culpa yo, la serpiente me engañó y yo comí. Acuérdense que cuando uno dice que alguien lo engañó, uno está implicando allí cierta libertad, ¿no? O sea, no acepto mi culpabilidad. Sí, hice esto, pero fue porque me engañaron. O sea, que no es que yo soy culpable, es que fui víctima. ¿Ya? ¿Me entiendes? Eso está hoy presente muy comúnmente.
Entonces, ahí usted puede ver, ya entonces ahí el Señor se dirige a la serpiente, luego a la mujer y luego al hombre. Entonces, Adán y Eva en aquel entorno perfecto y con el propósito exclusivo y supremo de adorar a Dios, que ya implicaba, recuerden eso lo que leímos atrás, que implicaba la comunión, la alegría y darle deleite a Dios, y ese deleite a Dios se regresaba, ya como un feedback, regresaba a Adán y a Eva, produciéndoles placer infinito. Pero no les bastó. Entonces se rebelaron contra ese propósito de mantenerse obedientes, de adorar, de comunicar con Dios todo y de estar en coinonía, y dio entonces lo que se llama la caída del hombre o la depravación humana. Y ahí es donde, ¿por qué empezamos con este tema? Porque de aquí vamos a empezar a recuperar qué fue lo que pasó. De aquí vamos a empezar entonces a ver qué fue lo que pasó en el comienzo de la historia y cómo entonces nosotros necesitamos volver a ese propósito original.